Voy a dar unas recapitulaciones relacionadas a la sesión anterior y para que ustedes pues estén en contexto de que han estado estudiando y que debemos estar revisando pues propiamente en, en el curso. Entonces, en principio les voy a compartir pantalla. Por favor, me indican si la están viendo mi pantalla aquí. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, recuerden que siempre ingresamos al curso por la plataforma de Campus Virtual. No es virtual, es Campus Virtual. Yo ya les he compartido a ustedes el enlace. Nuevamente se los voy a compartir acá en Teams para que en el chat de Teams para que ustedes logren acceder quienes no han logrado acceder. Cuando ustedes ingresan, entonces ingresan con su usuario y su contraseña. Entonces aquí van a encontrar el curso como tal de seminario de investigación. ¿Listo? Miren. Recuerden todos, chicos, es condición fundamental de que aquí está mi presentación y la guía didáctica donde encuentran pues los diferentes momentos en los cuales vamos a hacer las evaluaciones que ustedes ya han debido revisar y después de ello pues la guía de aceptación didáctica. Aquí veo que pues últimamente 3 personas han logrado, pues ya vi que hasta Juan Daniel hacia abajo, pues ya habían aceptado la guía didáctica. Tengo a Sebastián, Jason y Alejandro que ya la han aceptado. La idea es que todos, por favor, accedan a este foro y pues acepten las condiciones del curso para yo poder hacer la evaluación de ustedes, porque es como el compromiso académico que conocemos. Y también, muy importante, el foro de aceptación. En el foro de aceptación, perdón, el foro de presentación, también es muy importante que ustedes participen, indiquen, como Sebastián, hola, soy tecnólogo en producción, graduado en ITM en 2024, está realizando el ciclo complementario para obtener el título de ingeniero en producción y también está viendo materias del séptimo, octavo semestre. Me gustaría mucho aprender sobre las diferentes formas de investigación que hay hoy en día. Y bueno, ya aquí yo respondo, bueno, bienvenido al curso y haré alguna anotación específica propiamente que tenemos. Entonces, así, muy importante que participemos de ambos foros. Está el foro de dudas. Este foro siempre va a estar al final de cada semana. Si tienen alguna duda, inquietud, aparte de Teams, para que ustedes también si hay una duda, pues yo tendré un plazo de un día para poder responderles efectivamente. Otro tema que también les agradezco es que yo les publiqué el compromiso, aparte de la guía académica que ustedes participan con el foro de aceptación. Aquí en los archivos compartidos encuentran el libro que también está en la plataforma y otra información específica y el compromiso académico tradicional, donde pues algunos pues han documentado la información y firman o ponen sus datos allí. Entonces, por favor, quienes faltan también diligencien sus datos para tenerlos ahí de primera mano. Listo, eso es muy importante. Vuelvo al curso. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Vuelvo al curso de campus virtual. Se me perdió. Bien, bien, profe. Muy bien, entonces voy a ir aquí al campus virtual. Y pues en la semana a semana
por decir, la semana anterior que va a la semana 1, pues ustedes van a encontrar la clase de la semana 1, la clase como tal, ¿sí? Yo creo que toda esta clase la vimos completa la sesión anterior, les abrí de los tipos de investigación, les mostré el libro. Van a encontrar el libro como tal, que ya les indiqué que vamos leyendo el capítulo 1, la clase grabada, la clase asesoría de la sesión, la de hace 8 días aquí está, y algunos pues videos que yo les pongo complementarios para que ustedes lean y desarrollen pues estudio complementario. Como estamos en la semana 2, entonces yo todos los domingos activo la semana a semana. El domingo pasado yo les indiqué, bueno, cordial saludo, bienvenidos estimados estudiantes a la semana 2 de la asignatura Introducción o Seminario a la Investigación. La idea es que con el contenido de lo que veamos en esta semana, usted esté en capacidad de formular un problema de investigación con base en los fundamentos del método científico utilizando las bases de datos institucionales. Y bueno, algunas otras indicaciones importantes. La semana lectiva termina los domingos, por eso les indico que las actividades del foro de aceptación y presentación van a estar activas hasta el domingo 16 de agosto. Inclusive dice el lunes 17 de agosto que es festivo a las 00 horas porque es el otro día, pero la idea es que el domingo pues ya todos hayan participado del foro de aceptación y presentación. Y la próxima semana voy a activar la primera entrega que es relacionada al taller o idea de investigación que espero lograr dar algunas indicaciones al final pues la próxima semana abordaré sobre la entrega que tienen que hacer, pero desde hoy les estaré dando algunas indicaciones cuando el lunes próximo se activa la semana 3. Ustedes van a acceder a la presentación 3 y en la presentación 3 van a encontrar el checklist de lo que deben entregar. Aquí hay que entregar un problema de investigación con los objetivos en una hoja y tanto. Ahí van a encontrar específicamente lo que deben realizar para subir la entrega en la plataforma de campus virtual. Bueno, entonces aquí en la semana 2 encuentran el contenido de aprendizaje, encuentran el libro guía. El libro guía, ya estamos sobre el capítulo 2, ya ustedes han leído el capítulo número 1 relacionado a los enfoques cuantitativo y cualitativo, similitudes y diferencias. Y aquí hablamos de por qué hay una motivación para la generación de un proyecto de investigación. Entonces, capítulo 2 y capítulo 3 son los que vamos a estar revisando esta y la próxima semana. Es decir, si usted leyó el capítulo 1, ya es tiempo para que empiece a leer el capítulo 2 y 3. Porque la entrega de la próxima semana, ténganlo muy bien claro de que la primera entrega que ustedes van a hacer, que se activa a partir del lunes próximo de la semana entrante, les va a solicitar que ustedes planteen su motivación, idea de investigación y estos elementos muy importantes que son los objetivos de la investigación que usted plantea, uno, la pregunta de investigación que usted quiere abordar. Tercero, la justificación, ¿por qué se justifica? Porque hay motivo de la investigación. Cuarto, porque es viable la investigación. Y quinto, ¿qué deficiencias tendría esa investigación que usted propone? ¿No es muy costosa o no? Es muy difícil de probar o bueno, muchas deficiencias que ustedes van a ver básicamente ahí en el capítulo, qué ejemplos tenemos y las consecuencias como tal. Entonces, eso que está resaltado es el corazón de la primera entrega que ustedes van a hacer la próxima semana. La próxima semana yo la voy a activar en la plataforma. Ustedes se entregan por medio de la plataforma en grupos y a partir de ahí
van a realizar entonces la primera entrega. En principio tenemos que crear los grupos entrega. Entonces, por favor, necesito que ustedes esta semana, es una tarea muy importante. Si tienen el grupo, pues me lo hacen saber por correo. Favor indicar los grupos de trabajo. Las entregas pueden hacerse por grupos mínimo de una persona, puede ser individual, máximo de 4 personas. Listo. Entonces, como tarea para todos, para los que están en la sesión y para quienes van a revisar esta grabación, por favor me indican por correo electrónico los grupos de trabajo. Por favor, me indican los grupos de trabajo para yo activarlo, los grupos de trabajo. Las entregas se hacen por trabajo, entonces por favor me indican los grupos de trabajo para activarlos en la plataforma. ¿Sí? Es necesario para desarrollar la primera entrega evaluable del curso que se activa la próxima semana. ¿Listo? Entonces yo voy a poner esto en el chat para que ustedes lo vayan pensando. Si los tienen, lo documentan. Si no lo tienen, pues revísenlo. Y también les voy a poner un mensaje en la plataforma a todos. Yo tengo la forma de realizar un mensaje para todos. Aquí en participantes aquí en participantes yo los selecciono a todos. Usted los tiene copiados, entonces no hay ningún problema. Yo lo puedo copiar porque usted lo tiene copiado. Listo. Porque usted no los tiene. Tengo 27 participantes activos, los voy a seleccionar y les voy a indicar que les voy a enviar un mensaje. Y el mensaje es, por favor me indican los grupos de trabajo, enviarme un correo para activarlos en la plataforma. Es necesario desarrollar la primera entrega. Es necesario para desarrollar la primera entrega de la ola del curso que se activa la próxima semana. Y les envío el mensaje. ¿Listo? Y no contento con ello, yo también pues suelo de enviarles a ustedes el correo también a todos. Voy a activar aquí. El tema es que el mensaje debe llegar para todos para que queden en contexto. Entonces, yo aquí también les voy a poner la entrega se activa la próxima semana. Pero solamente 700.000 pesos. Y daré indicaciones la próxima semana. Listo. Este taller 1, 2 y 3, ¿por cuántos meses se va a hacer? Yo les pongo conformación de grupos de trabajo. Sí, listo. Sí, igual. Para voy a hacer entregas. aquí y ya te lo paso. Ustedes se mueven más fácil en esta ahorita. Listo. Voy a hacer un cambio aquí. ¿Qué pasa? Listo. Entonces ya aquí les indico. Ya les doy por sentado el envío de esta información. Ya aquí tengo yo aquí censado quienes han participado del foro de aceptación. A falta pues de revisar el día de ayer que veo que participaron otras 3 personas, entonces es fundamental porque si no, chicos, vuelvo e insisto, no los puedo evaluar. Entonces es muy importante que lo tengamos
en cuenta allí. Y vuelvo a la página de nuestro curso. ¿Les llegó el mensaje a todos? No sé si hay dudas o inquietudes antes de continuar con los contenidos de la semana número 2, chicos y chicas. De evaluación. Profe, si el correo ya me llegó. ¿Ya les llegó el correo? De proyecto. Ok. Sí, señor. En esta asignatura se supone que van a Bueno, entonces, no sé si hay más dudas o inquietudes antes de proseguir con la sesión 2. No hay valor de armamento. Profe, ya llegó el correo también. Lo voy a dejar ahí. ¿Llegó el correo? Y esto no te lo También van me a llegó. dar. Van a decir, "Debería sacar eso sin eso". O correr el proyecto. Y usted dice, o le piden que corra el proyecto. Listo. Estos son estos eventos. ¿Qué digo yo acá? Para no hacer repitencia. Yo lo que empezando en esta nueva hoja que va a hacer es que agrupe eso. Esto es corto y me gustaría agruparlos. ¿En qué? Por ejemplo, el talento humano. Como para que no quede repetir. Talento humano. En la logística. Como en la logística de proyectos. Bueno, entonces, Claro, aspecto si logístico, no hay dudas o van a dar inquietudes, voy van a dar alguna cosa. a proseguir. Voy a activar aquí los manos libres ya que no les estoy escuchando muy bien. Entonces, voy a activar aquí los manos libres Ese gráfico porque para poderles escuchar un poco mejor. Tengo mucho sonido estoy en de... el título, de dignificación. Eso es. Listo, hágale. Entonces acá, en este estoy haciendo, es logística. El talento humano tiene que ser noble. Hay comunicaciones, conversatorio, política del proyecto. Profe, se escuchan un montón de voces al Todas fondo. están en material didáctico. Estoy activando el altavoz. Bueno, ahí me escuchan bien. Estos gastos de Muy bien, administración. bueno, entonces voy a hablar aquí por el celular en manos libres y para poder escucharlos mejor porque sí tengo mucho sonido de atrás. Entonces, bueno, aquí podemos ver entonces que estamos en la semana número 2 y aquí vamos a encontrar la clase número 2 relacionada a la introducción a la investigación. Como siempre, pues aquí tienen mis datos de información, los horarios de asesoría presencial. En todo caso, por Teams o por medio de la plataforma me pueden ubicar y agendamos. ¿Listo? Muy importante. Esto va a ser el detonante de su motivación del proyecto de investigación. Te lo digo porque usted se motiva a investigar algo. Entonces, ayer Sebastián me hablaba de que había unas investigaciones interesantes en China relacionadas pues al desarrollo de choques eléctricos que motivan a las neuronas para las personas que están en situación de inclusión, es decir, que tienen una diversidad funcional para caminar, no pueden caminar porque tienen un problema en la columna, entonces hay unos desarrollos en China que lo que hacen es por medio de impulsos eléctricos llegan al cerebro y ellos inmediatamente excitan el
el sistema nervioso llega a la médula y pues eso realmente ha tenido unos desarrollos interesantes. No sé si está probado o no. Es lo que logré intuir de lo que me contaba Sebastián. No sé si Sebastián está aquí. Yo le preguntaba cuál es la motivación en principio, porque la investigación está interesante, muy buena, pero tiene que partir de una motivación. Entonces creo que él me decía, no, que tengo unos amigos en condición de diversidad funcional que están en silla de ruedas y entonces que ha funcionado la situación. Entonces hay una motivación. La motivación es que tiene una situación de amistad con personas que tienen ese tema de salud. Entonces, pues a partir de ahí tiene que haber una motivación muy grande para que usted empiece a generar su proyecto de investigación. Entonces, ese es el elemento. No sé si Sebastián está aquí y me puede corroborar o me puede ampliar un poco la motivación. Sí, cuéntanos de tu motivación. No es esto porque sigue, sino que sí debe tomar esta parte. Si quiere aportar pues al trabajo de la carrera, debe calcular los beneficios del proceso más corporativos. Con estos datos y que no nos van a dar dinero, no es posible calcular la actividad social. Hay que calcular el BPM, el costo de eficiencia, el costo de utilidad. Pero social no hay, porque es que no hay proyectos de infraestructura, nada de eso. Estos son los entonces aquí, talento humano, ¿qué más cositas tenemos ahí? Estrategia comunicacional, jornadas de sensibilización, es crear. ¿Ustedes cómo le denominarían desde el punto de vista de nombres de proyectos? ¿En qué otro rubro podríamos agrupar eso? La logística. Ok, muy bien. Si hay transporte, si hay cosas, eso es logística. Es crearlo para este efecto. Muy bien, gracias Sebastián. Bueno, efectivamente, sí, Sebastián me contaba si hay una excitación del sistema cerebral en la neurona que envían unos impulsos y finalmente el cerebro es el que controla el movimiento en el cuerpo humano. Y bueno, allí, como él lo indica, hay casos de éxito, pero aún la investigación puede que está todavía en proceso, porque pues finalmente se va a hacer un estudio, se va a analizar, se va a generar una hipótesis, a ver si esa hipótesis se controvierte o no por medio de una tesis. Eso es lo que ustedes deben de realizar en todo el proceso. Entonces, tiene que surgir de una motivación, como les hablaba la sesión anterior, con el ejemplo del chico que se va a la cafetería y entonces empieza a motivarse por chicas de género opuesto y entonces empieza a preguntar por qué las chicas que tienen ciertas cualidades físicas y no físicas se reúnen en cierta mesa y las otras se reúnen en otra. Entonces, a partir de esa motivación, porque la persona se atrae por el género opuesto, entonces ya tiene una motivación muy importante para estudiar el género femenino, ¿sí? Entonces, siempre toda investigación tiene que tener una motivación y ustedes tienen que partir de ella. Ahora, vamos a ver que hay tres enfoques de la investigación, uno híbrido que se conoce como el mixto, el cuantitativo y el cualitativo. Cuando hablamos de enfoque cuantitativo, pues vamos a medir fenómenos, vamos a generar hipótesis, vamos a utilizar una hipótesis para generar una teoría si la afirmamos, vamos a hacer planteamientos que van a estar delimitados en espacio, tiempo, en temporalidad, ¿cierto? Se va a investigar en un lugar, en un periodo de tiempo, vamos a deducir, vamos a ir a la cafetería a revisar, a analizar, vamos a incluir, vamos a hacer varias pruebas, vamos a secuenciar diferentes pruebas para ir deduciendo nuestras
afirmaciones y nuestras posibles hipótesis para posteriormente probarlas y finalmente dar una realidad objetiva, ¿cierto? ¿Por qué llueve? Ya, antes no se sabía por qué llueve en algún momento, entonces hubo alguien que empezó a estudiar. Que entonces caen las gotas de H2O, se forman los charcos, se evapora, son las fases de evaporación, sublimación, bueno, todas las fases por las cuales pasa este elemento H2O ya están probadas, entonces estamos analizando una realidad objetiva, no es subjetiva, es objetiva. Realmente a pie científico como tal. No depende de lo que cree cada ser humano, o creencias que sería subjetivo, que es una realidad objetiva. Entonces, como bondades, el enfoque cuantitativo tiene datos, vamos a generalizar resultados, se pueden replicar, pueden ser precisos y podremos hacer predicciones a partir de ello. Es el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo es inductivo, recurrente a analizar diferentes realidades subjetivas, no tiene una secuencia lineal, se puede interpretar de diferentes formas, hay una riqueza interpretativa, hay una amplitud muy alta y la profundidad de significados es bastante extensa. Por decir aquí, pues entran todas las investigaciones del ser humano, de la sección, las antropológicas, bueno, todas las que se basen en las cualidades. Nosotros en este curso, porque hay un enfoque cuantitativo y cualitativo y hay uno mixto que es un híbrido de los dos, es una mezcla de los dos. Nosotros en el curso nos vamos a enfocar, pues nosotros, incluido yo, pues estudiamos ingeniería, estudiamos una rama que está bajo los objetos fácticos, la razón y el método científico, los datos y la información verídica, cuantificable, utilizamos pruebas estadísticas, utilizamos datos, generamos hipótesis y teorías, podemos deducir, entonces esperaría que los proyectos enfocados que se van a plantear aquí deben tener una naturaleza cuantitativa. ¿Sí? Entonces, les sugiero mucho que revisen el enfoque cuantitativo y en el cual van a plantear ustedes su investigación. No es que los esté adoctrinando, sino que es la naturaleza de lo que estamos desarrollando en la investigación. Entonces, el enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos que son secuenciales y probatorios y cada etapa precede a la siguiente y no podemos ubicar. Aquí vemos las diferentes fases que encontramos diferentes elementos. La fase 1, la motivación que yo les digo, la idea. La idea debe partir de una motivación que yo tuve. Sebastián tuvo una motivación porque tiene unas personas en situación de inclusión y de diversidad funcional, tienen problemas de desplazamiento. Entonces, el ejemplo anterior, una idea, porque hay una motivación por el tema de conocer el comportamiento del género opuesto. Y a partir de allí generamos el planteamiento del problema. Después pasamos por la revisión de la literatura, que van a ser capítulos más adelante. Generamos el alcance del estudio, la elaboración de la hipótesis y la definición de las variables. Desarrollamos el diseño de investigación. Definimos la selección de la muestra. Los datos, analizamos los datos y finalmente reportamos resultados que van a probar o reprobar la hipótesis de la teoría que yo he desarrollado. Miren que es secuencial. ¿Sí? Miren que no se puede hacer una fase si no se ha hecho la previamente inicial. Yo no puedo plantear el problema si no tengo una idea o una motivación que me generó el problema. ¿Sí? Igualmente,
Yo no puedo hacer un análisis de la literatura si yo no sé cuál es el problema que yo estoy investigando. Yo tengo que partir de un problema. ¿Cuál es el problema que yo quiero investigar? Y ese planteamiento del problema es la pregunta de la investigación, que va a tener unos objetivos, va a tener una justificación, va a tener unos alcances. Este elemento esencial, esta fase 2, es el corazón de la primera entrega que ustedes van a realizar, que tiene un valor del 20%. La fase 2 del problema es el capítulo 3, entonces por eso les invito que lo lean para que vayan desarrollando, para que vayan teniendo unas nociones iniciales de lo que van a entregar la próxima semana, que termina por ahí el domingo Es como a ustedes les quede más fácil. 22 o 23 de agosto. Tenemos tiempo para que ustedes vayan estudiando. Entonces, en el enfoque cuantitativo, no sé si hay dudas hasta ahí relacionadas al enfoque cuantitativo. O ustedes, como lo hicieron, como lo tienen allá en minúsculas, supongo porque no lo tienen, como lo tengan en las escalas, como los tienen mejor, como lo tienen arriba o como lo tienen abajo. Muy bien, entonces continúo con mi disertación. Entonces indica que cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias, estas deben modificarse para adaptarse a tal realidad. Suba un poquito y póngame entonces Como se ve en la figura, la realidad no cambia si no es la misma, porque se ajusta a ese conjunto de creencias y hipótesis del investigador, en consecuencia de la teoría. Por ejemplo, anteriormente, antes de que nos colonizaran, uno veía el mar. Y uno cuando ve el mar, usted puede ver de un punto a otro punto, ve una línea y un plano que es completamente recto, ¿cierto? Entonces, se creía antes que la Tierra era plana. ¿Sí? Una creencia. Luego con los desarrollos, los estudios, la ilustración y las diferentes ideas, la colonización, diferentes elementos que permitieron establecer satélites y ubicar específicamente, analizar la topografía de la Tierra, pudimos evidenciar de que esa creencia de que la Tierra plana cae completamente por su mismo propio peso de la Tierra. Es decir, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda, tiene un diámetro, y bueno, ya podemos ver, ¿cierto? Podemos ver la Tierra desde, podemos conocer el sistema solar y revisar de que si la Tierra no es plana y es un tema objetivo, por medio de una investigación cuantitativa, creeríamos entonces que hay una realidad subjetiva que después se verifica con la hipótesis, se hace la investigación cuantitativa y encontramos que hay una segunda realidad que coincide y efectivamente validamos que ese fenómeno de que la Tierra no es plana, sino que la Tierra tiene un diámetro, es esférica y se recorre y que gira gira 365 días en el sistema solar, que es solo un año, ¿cierto? Respecto al Sol, y que un día tiene 24 horas, es decir, que de un punto a otro punto demora 24 horas desde el mismo punto, entre el día y la noche. Ahí corroboramos específicamente de que la Tierra no es plana. Por eso está el día y la noche, que gira 12 horas en torno a los rayos del Sol y gira otras 12 horas en torno a cuando no está en presencia de los rayos del Sol. Entonces tenemos el Sol y la noche, y ya podemos evidenciar que una realidad anteriormente que era subjetiva se prueba con datos, con el método científico, con información de que luego de esa investigación especificamos que la Tierra es redonda. Al final, con los estudios cuantitativos, se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre estos elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Siempre ustedes, bueno, demuéstremelo con argumentos. Por eso estudiamos, pues sin entrar en otras carreras o en otras formaciones,
ustedes han optado por estudiar una ingeniería, entonces la ingeniería tiene un enfoque meramente, en gran mayoría, no todo, pero en gran mayoría cuantitativo, nos basamos en datos, en información para verificar las realidades. Por eso vimos cálculos, matemáticas, ecuaciones, para modelar problemas, para encontrar que la solución es única y exacta, ¿sí? En la gran mayoría de los casos. La física, la mecánica, todos esos elementos que nos explican el mundo que tenemos tangencial, finalmente van a obedecer a un enfoque cuantitativo. Con esto, pues básicamente empiezo a generar un preludio de que nuestras investigaciones y nuestros métodos se van a basar en un enfoque cuantitativo. Soy claro con el tema del estudio de creencias anteriormente que se caen por el tema de la misma ilustración. No sé si tienen de pronto dudas o algún otro ejemplo que puedan ilustrar relacionado a creencias subjetivas que posteriormente terminan siendo eliminadas y se evidencian con la investigación cuantitativa. Yo le vi un poco de... Hay que meterlos en... No, pero póngalo en el escudo. En el escudo. Algún ejemplo. Hay muchos ejemplos que... Por ejemplo, hay inicial y va inaugurada. Hay muchos ejemplos. Reforma No sé si alguno quiere traer a colación ejemplos relacionados a lo que... a creencias subjetivas que se derrumban y posteriormente se vuelven objetivas y que pues son evidenciadas por la investigación cuantitativa. No, ya vamos a hablar un poco de la cualitativa. Pues claro, hasta ahí, chicos y chicas. Bueno. Bueno, muy bien. Después lo miramos ya. Hola, ¿alguien iba? Sí. ¿Alguna anotación relacionada a lo que acabo de explicar en la investigación cuantitativa? Listo. Listo. Pues quedamos en esta revisión, quedamos en montar las materias, pues darnos el mantenimiento de lo más posible con estas estaciones. Sí, datos fácticos que puedan evidenciar el fenómeno que se está dando, ¿sí? Pero una tesis voy a poner un sometimiento. Bueno, otro ejemplo que uno diría, no, pues que la lluvia, entonces la lluvia es bueno, muchas cosas. La lluvia se da por un fenómeno, entonces que la tierra pasa, el agua pasa de un estado líquido a gaseoso, llega a las nubes, se cargan. Después de que las nubes están completamente saturadas en un ambiente, entonces tienen que volver a pasar a un estado de estado gaseoso. Está en nubes y después pasa a un estado líquido y eso también tiene un tema que puede ser. Hay un estado de sublimación y hay un estado de fundición. Hay diferentes estados por los cuales pasa el agua. Hay un estado de ebullición, entre otros. Entonces son elementos que nosotros podemos evidenciar. Estoy aquí consultando los estados. Líquido, sólido y gaseoso. Los cambios de estado están la fusión, la solidificación, la evaporación y la condensación. Es decir, cuando llueve, entonces pasa de un vapor a un líquido. Entonces ahí tenemos otros
ejemplos específicos. Cuando el agua se solidifica, el agua se congela, pasa de líquido a sólido al enfriarse. ¿Sí? En fusión pasa de líquido, de sólido a líquido. En condensación pasa de gaseoso a líquido. Entonces, cuando llueve, hay un fenómeno que es de condensación, que pasan las nubes que están en estado gaseoso, las nubes se enfrían y empieza a enfriarse y entonces empieza a generarse el vapor, cae en forma de gotas de lluvia. ¿Listo? Entonces, aquí no hay creencias, aquí no hay subjetividades, aquí yo le estoy explicando científicamente con datos, porque yo puedo medir la temperatura, puedo medir el estado, puedo verificar el agua, puedo medir con datos y a partir de ahí yo puedo verificar con mi investigación de que llueve por esto y esto. Entonces, en ese sentido, es otro buen ejemplo del enfoque cuantitativo. Vamos al enfoque cualitativo. En el enfoque cualitativo, también seguía por áreas o temas significativos de una investigación. En lugar de la claridad sobre las preguntas de investigación, hipótesis precede a la recolección y el análisis de datos. En vez de eso, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. Miren que en el enfoque cualitativo no hay secuencialidad. Hay una literatura existente que me permite hacer paralelamente o en el mismo sentido las diferentes fases del problema de investigación. En el enfoque cualitativo, la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Entonces, finalmente yo indago, yo hago, ya que no es deductivo, sino inductivo, yo empiezo a indagar, empiezo a preguntar sobre los diferentes hechos frente a una realidad. Y esa acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Entonces, miren acá, efectivamente, yo indago, empiezo a plantear el problema, empiezo a revisar en el campo, entonces yo empiezo a indagar. Es como si yo me voy a la cafetería, veo al grupo de chicas que está juntas y llego a la mesa de ellas y empiezo a preguntar, chicas, ¿ustedes por qué están juntas? O chicas, ¿cuántos años tienen? Chicas, ¿qué les gusta hacer? Entonces, empiezo a preguntar, empiezo a inducir para yo empezar a tener respuestas. Miren que yo no deduzco, como en el enfoque cuantitativo, que yo podría hacer pruebas sin que ellas lo noten y empezar a tomar conclusiones de mi parte. En este enfoque yo indago, yo pregunto, yo analizo y a partir de allí interpretaré o se interpretarán los resultados para finalmente elaborar un resultado, elaborar el reporte. El ejemplo de esto pues son los focus group, en los cuales se reúne un grupo de personas y se empieza a indagar y se empieza a preguntarles sobre comportamientos, sobre un producto, sobre unos elementos. Miren que va de lo particular a lo general, va de un caso y a partir de ahí generalista. Yo tengo un caso que quiero estudiar porque las chicas se reúnen juntas en la misma mesa. Entonces voy de lo particular a lo general. Porque a partir de mi pregunta, a partir de mi método inductivo, yo voy a generar conclusiones. Por ejemplo, un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente, entrevista a otra persona y analiza la nueva información, revisa sus resultados y conclusiones y del mismo modo efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que está estudiando. Es decir, va caso por caso preguntando hasta llegar a una perspectiva más general.
Así, el investigador que utiliza el enfoque cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusiones en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de experiencias e historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que hay unos enfoques y hay unas, básicamente en el capítulo 2, ustedes van a encontrar que específicamente hay unos temas que difieren entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, ¿sí? El enfoque cualitativo es disperso, es expansivo de los datos e información, mientras que en el enfoque cuantitativo delimitamos intencionalmente la información. ¿Cómo delimitamos? Midiendo las variables de estudio y focalizándonos en lo que se quiere investigar. Mientras que en un estudio investigativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta en el mismo, ya empieza a investigar por sí mismo. En el cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias que hay previamente, que se han formulado de manera lógica en una teoría o en un esquema teórico. La Tierra no es plana, la Tierra es esférica, entonces empezamos a revisar. Creamos un satélite, un sistema, un satélite que sense la información de la Tierra y pueda yo obtener información topográfica, datos, medidas, etc., sobre la estructura o la geometría de la Tierra. Porque con ello yo puedo establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. En cambio, el cualitativo, para que el investigador se forme de creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas o un proceso particular, pues debe indagar y, bueno, a partir de ello, pues aquí hay una tabla que les sugiero que estudien, ¿sí? Cada uno de los enfoques y algunas diferencias fundamentales para cada enfoque cuantitativo y cualitativo. Sí, el cuantitativo es objetivo, el cualitativo es subjetivo. Sí, es muy importante porque esto se presta para muchas nociones y desde el punto de vista objetivo es que el punto por donde usted lo mire va a ser el mismo, va a tener la misma ubicación, no va a cambiar y va a estar dado por una información que se puede sustentar por datos numéricos. En el enfoque cualitativo depende de cómo el observador, desde donde esté, cómo ubica ese punto. ¿Sí? Un observador puede estar cerca de ese punto, otro observador puede estar lejos a ese punto. Entonces el observador que está cerca lo ve como un gran punto y el observador que está lejos le ve como un pequeño punto. Solo esa diferencia va a dar pie a diferentes interpretaciones sobre lo que el observador pretende recrear o pretende investigar. Entonces ahí es donde vemos una gran diferencia entre los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. En el enfoque cuantitativo como punto de partida tenemos una realidad que conoce, que queremos conocer y esto puede hacerse a través de la mente. Ese es nuestro punto de partida. En el enfoque cualitativo yo voy a descubrir esa realidad. Construyo, interpreto y empiezo a partir de mi mente definir esa realidad que yo voy a investigar por medio del método inductivo. La realidad cambia por las observaciones y recolecciones de datos que está haciendo el investigador bajo el enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo la realidad no cambia. Por más observación y medición que yo haga, la realidad no cambia. Está lloviendo, ya sabemos el fenómeno por qué llueve, estamos en un fenómeno de condensación y ese fenómeno no va a cambiar, es una gran realidad. Desde donde lo mire, desde donde esté, está lloviendo, punto.
Entonces, empezamos a revisar y les sugiero que analicen muy bien este cuadro y sus diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿sí? Aquí podemos ver pues más elementos y comparativos entre los diferentes enfoques que los invito a leer en la presentación y en el libro para que revisen específicamente todo ello. El ejemplo, más ejemplos. Aquí tenemos más ejemplos que podríamos indicar. Supongamos que un estudiante se encuentra interesado en saber qué factores intervienen y que una persona sea definida y percibida como atractiva y conquistadora. Seguimos analizando el género. Que cautiva a individuos del género opuesto y logra que se sientan atraídos hacia él o ella y se enamoren. Entonces decide llevar a cabo un estudio, una idea de investigar por su escuela. Según el enfoque, si lo hace por el enfoque cuantitativo, deductivo, el estudiante plantearía su problema de investigación definiendo su objetivo y su pregunta, lo que quiere hacer y lo que quiere saber. Entonces, su objetivo como tal es conocer los factores que determinan que esa persona joven sea percibida como atractiva y conquistadora. Ese es su objetivo como tal. ¿Cuáles son los factores que hacen que esa persona sea atractiva y conquistadora ante el género opuesto? Y entonces él empieza a revisar los estudios, la literatura que se ha estudiado frente a ello, empieza a investigar sobre la atracción física y psicológica de las relaciones entre los jóvenes, la percepción entre los jóvenes, los elementos que intervienen en el inicio de la convivencia amorosa, las diferencias de género de acuerdo con los atributos y cualidades que se puedan atraer entre los demás, etcétera. Entonces ya empieza a formular su problema de investigación. Cuando formula su problema de investigación, entonces empieza a seleccionar teorías que explican de manera satisfactoria por qué se da la atracción física y psicológica, cuál es la percepción de atributos y cualidades deseables en las personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes. Y sí, empezaría a establecer hipótesis. Por ejemplo, él atrevería luego de hacer un juicioso estudio deductivo y empieza a generar esta hipótesis. Los chicos y las chicas que logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos, resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extrovertidos. A los que más hablan, los que están en mayor prestigio social, los que más demuestran seguridad. Bueno, empieza a acotar esa hipótesis y él tendrá que probarla o no probarla. Ahí empieza su mundo de investigación. Empieza a entrevistar compañeras y compañeras de su escuela. Los interrogaría sobre el grado de prestigio social, empezaría a investigar, bueno, ¿usted por qué le parece atractivo? Por su físico, no, por su prestigio social, no, porque me parece muy inseguro, no, porque es extrovertido, porque habla, porque es gracioso. Bueno, un montón de variables que usted empieza a ubicar, cuantificar y empezar a deducir, empieza a deducir. Entonces, con ello, analiza los datos y finalmente empezaría a sacar conclusiones acerca de la hipótesis que ha planteado. También experimentaría eligiendo individuos que tuvieran diferentes grados de prestigio, la seguridad y extroversión y niveles de perfil entre conquistador y atractivos, y empezaría a revisar. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación a lo que ocurre en la comunidad estudiantil, busca probar sus creencias y si resulta que no consigue demostrar la hipótesis que planteó, que el prestigio, la seguridad en sí mismo y la extroversión son factores relacionados con la conquista y el atractivo, intentaría buscar otras explicaciones que permitan validar sobre estos chicos que son atractivos al género opuesto, o las chicas también, ¿cierto? En el caso que se quiera estudiar. Miren que, de acuerdo a esto, en el proceso se va deduciendo de la teoría a lo que encuentra en su estudio.
Entonces, desde luego, si la teoría que selecciona es inadecuada, por eso es muy importante que ustedes formulen el marco teórico de una forma juiciosa, porque si no lo hacen bien, los resultados que van a encontrar allí son insuficientes. Ese fue el enfoque cuantitativo y cuantitativo. Ahora, con el enfoque cualitativo, como les había hablado, él va a preguntar, más que comenzar revisando sobre teorías y ciertos factores, el estudiante se sienta en la cafetería, observa a los chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores, empieza a revisar la persona joven que considera esas características, lo analiza, empieza a generar un concepto de ella, empieza a analizarlo, cómo es, qué perfil tiene, cómo se comporta, cuáles son sus atributos, cuáles son sus cualidades. Él empieza a inducir información de qué forma se relaciona con los demás, sería testigo de cómo conquista a sus compañeros o compañeras. Así empezaría a llegar a conclusiones. Posteriormente haría lo mismo con otras personas jóvenes, poco a poco, y bueno, entendería por qué son percibidos como atractivos y conquistadoras. De ahí podría derivar algún esquema que explique las razones por las cuales estas personas conquistan a otros. Después de entrevistarla, por medio de preguntas abiertas, empieza a formular su teoría, a formular algunas hipótesis y con base a ello, entonces, él podría dar sus conclusiones y entendería las experiencias de los sujetos que conquistan como atractivos y también de los que son conquistados. Su proceder sería completamente inductivo, ya que los casos estudiados obtendría quizá que el perfil que busca y el significado de conquistar es muy importante. Entonces, aquí vemos dos elementos importantes o dos momentos de dos enfoques cuantitativos y cualitativos. Los invito a que lean en el capítulo 3 el dilema de la fiesta y lo analizamos en la próxima sesión, ¿sí? El dilema de la fiesta. Les recomiendo, este es un clásico de la investigación. Entonces los invito a que lean este fin de semana, aparte del capítulo 3, el dilema de la fiesta, ¿sí? Muy importante. Entonces, el origen de un proyecto, la motivación de una investigación, sea cuantitativa, cualitativa o mixta, parte de una idea. La idea viene de una motivación o una inspiración basada en los intereses personales. Usted algo lo motiva, se requiere trabajar el tópico o la idea para ponerla o acotarla. Hay una oportunidad que surge cuando por facilidad podemos indagar sobre algún tema, ya sea algún tema familiar o persona cercana que nos pueda brindar acceso a este proceso, y en ocasiones puede resultar que haya fondos o recursos para investigar la conceptualización de para el fenómeno, problema de investigación que requerimos indagar. La necesidad de resolver una problemática, cuando requiere solucionarse algo, desde la pobreza de una nación, el calentamiento global, hasta el diseño de una maquinaria más eficiente para un proceso prevenir un brote epidémico de ciertos virus, mejorar las malas relaciones que hay entre los empleados de una empresa, disminuir la criminalidad en escuelas preparatorias de una zona, etcétera, ¿cierto? Y algo muy importante en la investigación, nosotros tenemos que cubrir los huecos en el conocimiento. Esto no se sabe, esto es nuevo, esto es completamente poco explorado. Es un gap de la investigación, es un hueco, es un agujero del conocimiento, es algo que nosotros queremos tapar, que queremos que antes no existía y nosotros lo queremos que exista y lo vamos a desarrollar. Entonces, es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas poco estudiados o no investigados en su contexto y decida adentrarse en ellos. Entonces, es el disparador, el potenciador muy común de estos estudios. A partir de las ideas, entonces empezamos a generar el enfoque de la investigación. Si es objetivo es cuantitativo, si es subjetivo es cualitativo o si es intersubjetivo es un enfoque mixto que tiene uno de los dos. Entonces, la idea es lo que le va a permitir a usted generar la investigación. Cuando una persona concibe una idea de investigación, debe familiarizarse
con el campo de conocimiento en el que se ubica la idea. Si piensa incluir en su estudio todos los factores que llegan a influir en el desarrollo del noviazgo, solamente alguno de ellos. Miremos la idea. Mariana al reflexionar sobre el noviazgo se empieza a preguntar qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos. Es una pregunta que se hace, una idea. Y decidirá llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución del noviazgo. Sin embargo, hasta el momento es una idea, es una motivación, es vaga. Entonces ella tiene que ir acotando varias cosas. Primero, si quiere estudiar todos los factores que influyen en el desarrollo de un noviazgo o solo alguno de ellos. O si va a concentrarse en personas de cierta edad, abarcar varias edades, también podría ser otro elemento que delimitaría o acotaría. O si la investigación tendrá un enfoque psicológico o uno sociológico. Entonces, puede que le interese relacionar los elementos que afecten el noviazgo, en el caso de estudiantes universitarios, empieza a crear una especie de modelo, o si prefiere entender el significado del noviazgo, ya son dos cosas distintas que tiene que acotar. Con el propósito que continúe su investigación, es fundamental que se introduzca el área del conocimiento en cuestión y deberá platicar con los investigadores en el campo de las relaciones personales. Tiene que investigar con psicólogos, psicoterapeutas, los desarrolladores humanos, etc., de la conducta humana, que le permitan conocer sobre el noviazgo, conversar con otras parejas, ver películas educativas sobre el tema, buscar sitios en internet que le permitan revisar el tema del noviazgo, las relaciones. Y una vez que se haya adentrado en el tema, encontrará condiciones que le van a permitir su investigación. Entonces, ella tiene una idea y a partir de allí, entonces empieza a generar sus diferentes elementos. Aquí hay más ejemplos de cómo se genera una idea y cómo va acotando la idea de la investigación, ¿sí? Por decir, listo, a mí me gusta el fútbol. Y quiero investigar en el campo de la medicina deportiva. Entonces, la idea y el problema de investigación puede estar enfocado en la eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos en las piernas. Eso puede ser una idea de investigación. O técnicas para operaciones de los meniscos. Miren que ya va delimitado por el campo de la medicina deportiva y porque a mí me gusta el fútbol, por decir allí, ¿sí? Otra idea que puede generar a partir de una motivación o interés personal es la educación en los niños, en los hermanos. Entonces, quiero saber cuál es el problema, el aprendizaje en los niños hiperactivos, y yo quiero acotar cuáles son los métodos de enseñanza y de investigación basados en la computación para niños hiperactivos de edad preescolar. Efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales o de primarias, y así sucesivamente. Listo, entonces les voy a dejar de tarea, aparte de otra que ya vamos a ver, voy a abrir un foro también, pero de tarea para este fin de semana, muy importante que ustedes vean una película romántica y deduzcan dos ideas de investigación. Luego seleccionarán una revista científica, consulte, bueno, una revista científica específica. Luego hacemos un taller de ir a las bases de datos que nos van a permitir consultar revistas científicas o buscan revistas científicas probadas en internet. Toma un artículo y deduzca las ideas de investigación. Compare las ideas que usted obtuvo de la película y revise el artículo y mire a ver cuáles son útiles y cuáles no. Busque en internet y deduzca una idea de estudio. A partir de su idea de investigación y sus experiencias, formule su problema de investigación. Y sexto, elija la idea de investigación que irá desarrollando conforme va leyendo el libro. Es lo que hemos estado haciendo. Que Sebastián me dijo, que allá en China hay una investigación porque él buscó en internet, empezó a revisar, tuvo una motivación, tuvo una conversación con sus amigos, etc. Asimismo, los invito a que vean una película romántica
Y allí, de esa película romántica, de pronto salen dos ideas motivadoras de su investigación, ¿sí? Que el actor principal se cayó porque se ubicó en una zona donde el material estaba mal ubicado, y entonces de qué estaba hecho el material donde estaba ubicado, entonces ya usted empieza a generar una motivación. Miren que a partir de una película que no tenía nada que ver con la motivación que lo generó la investigación, se generó la investigación, o si tuvo que ver. Entonces, miren que, pues, ahí tenemos el ejemplo de la idea y lo reviso. ¿Listo? Vamos a ver este video, la investigación de John B. Watson, no lo veo acá. Se lo voy a compartir. Vamos a ver si yo la tengo aquí en la clase 2. Les voy a compartir este video para que veamos. Y a partir de ahí voy a generar un foro para que usted indique si es la investigación es cuantitativa o cualitativa y por qué. Permítame, yo les comparto el link. Yo sencillamente me paro ahí y le digo, no, le digo igual, no, esto es todo igual, de resumido, igual. No, pero dígale igual, no, tiene que estar igual. Váyase a presupuesto resumido. Vamos a poner atención entonces. ¿Están viendo mi pantalla? Me indican si ven el video o no. Ahora, váyase a la C17. C17. Voy a ver si logro compartir nuevamente. Ahora sí, bueno, vamos a ver atentamente este video. John Watson es uno de los pioneros en la psicología conductual y desarrolló una disciplina clave conocida como el conductivismo. Pero vamos a ver un tema aquí interesante a tener en cuenta. Entonces pongamos atención. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Albert. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón hacia un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado y de este modo su miedo se reducía. En ese momento se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo simulado al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer estudio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales.
Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Bueno, chicos, ¿qué me pueden, Pues está la prueba más linda, qué les parece, se necesita que le echen qué les parece pues esta presentación relacionada o este video relacionado a las investigaciones de Watson y las teorías conductivistas, muy utilizadas y muy conocidas hoy en día en la psicología? ella no ve qué pasó con la asignatura de economía general. Ella no, es posible que alguien no vea economía general. Porque según eso no la puedo colocar. ¿Por qué sería cuantitativa? Ingeniería de calidad. El que estudia ingeniería de calidad pudo haber hecho una tecnología. O eso entra en el programa. Yo lo estoy escuchando, no, yo estoy aquí esperando que sigan. Entonces ya le quedó. Sí, Johan tiene mucha razón porque él dice algo clave. Cuando él dice medir, entonces medimos cosas numéricas o cuantificables. Entonces, por sí mismo, ya por ahí vemos que da pie a que sea una investigación cuantitativa, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues coincido. Pero también no tiene la verdad absoluta, debe ser cualitativa o cuantitativa. No sé, quiero que ustedes me indiquen qué piensan, si es cuantitativa, si es cualitativa o si es mixta. Entonces, en ese sentido, yo voy a crear aquí una actividad, un foro para que todos en la gran mayoría participemos. Voy a poner aquí actividades, voy a crear un foro. Con eso financiar el Voy a proyecto. crear aquí un foro. Indicadores. Listo. Listo, jóvenes. Así quedamos. Voy a crear aquí un foro, permítanme un foro. Listo. Le voy a indicar Sí, que me lo envía como terminado. Listo. Así quedamos, pues hasta luego. investigación Muchos éxitos. Hasta luego. de Feliz día. John B. Watson. Es que me late que no encuentro. Yo entro aquí. Favor, indicar su apreciación Pero la pregunta es posible sobre el enfoque de la investigación utilizada o realizada por John Watson en temas conductuales. Es cuantitativa, cualitativa o mixta. No, ya la vi. Ella está en el pensamiento. Argumentar su respuesta. Entonces, aparte de que ustedes van a llenar los compromisos que ya muchos lo hicieron juiciosamente, yo les voy a dar hasta el próximo 17, que es lunes, para que ustedes participen en el foro. ¿Listo? No sé si hay alguno que quiera hablar algo de por qué es cualitativa, ya que Joan nos dijo por qué es cuantitativo. Alguien que quiera decir por qué es cualitativo, o por qué sería cualitativo, o por qué sería mixto. Finalmente todos van a participar en el foro, no se preocupen ustedes.
Sí, sí, si no recibo sugerencias, yo finalmente me doy a la tarea de organizar los equipos al próximo lunes festivo, porque ya el lunes ya activo la actividad que van a entregar del 20%, para que lo sepan. Sí, las tareas, los objetivos, bueno, todo el capítulo 3, sí, se los voy antecediendo. Vayan leyendo el capítulo 3 que con base al capítulo 3 yo les voy a decir, plantéeme el problema, plantéeme los objetivos, plantéeme la justificación. Entonces, eso es lo que va a ser la próxima entrega. Todo lo que está contenido en el capítulo número 3 del libro. Máximo 4, máximo, máximo 4. Sí, por correo yo ya voy creando los grupos. Muy bien. Ya activé el foro. Semana 2. Entonces si ustedes acceden a la semana 2, miren que acá va a estar el foro activo. Investigación John B. Watson. Bueno, busquen en YouTube o ahí está pues el video y ya pues, o miran la clase nuevamente y ya ustedes indicarán. eh, investigación John B. Watson. Listo. Entonces, yo voy a decir, pienso que es cuantitativo, ya que el investigador puede replicar con varios niños, la experiencia, que me parece una experiencia bastante fuerte para un bebé, puede replicar con varios niños la experiencia, cuantificar y numerar para posteriormente concluir con base a los datos y estadística. Entonces ese es mi argumento y lo envié al foro. Pues yo ya empecé con el foro. Y así espero que todos participen del foro. Vence el lunes 17 de agosto a la 1:17 de la mañana. Entonces espero que todos participen activamente del mismo. Muy bien, chicos. No sé si hay dudas, inquietudes o comentarios antes de dar por terminada nuestra sesión número 2, sesión asesoría de seminario investigación, introducción a la investigación. Sí, generalmente ya a este nivel ya ustedes saben cómo se hace el informe, se referencia con el sistema APA. Entonces, bueno, eso ya lo tenemos implícito. Me gustó. Muy bien, chicos, entonces si no es más, los invito a que sigan revisando, leyendo, viendo los contenidos de la semana número 2 y nos vemos en la próxima sesión de asesoría, próximo jueves 2 p.m. ¿Listo? Éxitos.